anhelamos estar en los atrios de Jehová, Padre Santo, porque esta es tu casa, Señor, que tú has designado, Señor, para que tu nombre sea exaltado, Señor. Aleluya, esta es tu casa, casa de oración será llamada. Oh, esta es la casa del Dios Altísimo. Esta es la casa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta es la casa, aleluya, de nuestro Dios. Aleluya, aleluya. Gloria a tu nombre. Gloria al Cordero de Dios. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Ay, Cordero de Dios, paséate, Padre, paséate de una manera especial en este lugar, Señor. Padre, limpia los aires, Señor. Padre, llévate todo lo que no viene de ti, Señor. Padre, nos humillamos ante el trono de las gracias, Señor. Nos humillamos delante de ti, Señor. Te pedimos perdón, Señor, en este día, Padre. Como dice tu palabra, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y sanaré su tierra, sanaré su familia, sanaré su vida. Padre, nosotros nos humillamos delante de ti, Señor. Oh, mi Cristo amado, Señor, reconocemos, Señor, Padre Santo, que te hemos fallado, Señor, que hemos pecado contra el cielo, contra ti, Señor. Padre, tu palabra dice, Señor, que si alguno dice que no tiene pecado, te hacemos a ti mentiroso y la verdad no está en nosotros, Señor. Padre, porque nosotros pecamos hasta con el pensamiento, con el hablar, Señor. Pero en este día, Padre, nos humillamos delante de tu presencia, Padre. Estamos aquí reconociendo, Señor, que tú eres un Dios santo, un Dios justo. Ay, Señor, un Dios que se complace en hacer misericordia, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Por eso estamos aquí, Señor, confiando en ti, Jehová, confiando en que tú eres un Dios todopoderoso. Ay, Jehová, que nos limpias de toda maldad a través de la sangre del Cordero. Aleluya. Oh, mi Cristo amado, porque como dice tu palabra, Señor, que estábamos muertos en pecados y delitos, Señor, pero a ti te plació, Padre Santo, perdonarnos, rescatarnos de la vida vana en que vivíamos, Señor, y nos has trasladado del reino de las tinieblas al reino de tu Hijo amado Jesucristo. Aleluya. Y ahora estamos aquí, Señor, con un corazón agradecido, Padre, dándote la gloria, dándote la honra, Padre. Ay, porque tú te la mereces, Jehová. Padre, porque no somos nosotros, Jehová, eres tú en nosotros, Padre. A ti te damos la gloria, la alabanza, la adoración, aleluya. Padre, le damos libertad al Espíritu Santo para que Él haga como Él quiera hacer en este lugar, Señor. Ay, Señor, Padre, tu palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Siéntate en libertad, hermano, de adorar a tu Dios. Siéntate en libertad de darle gracia, de darle honor a tu Dios. Aleluya. Padre, tú dices en tu palabra que tú no nos das el Espíritu por medida, Señor. Padre, tú estás con nosotros, Espíritu Santo. Padre, nosotros somos el templo tuyo, Señor. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ay, Señor, inclinamos nuestros corazones ante ti, Señor, en esta mañana. Inclinamos nuestros corazones, Señor, y te damos reverencia, reverencia al Rey de Reyes, reverencia, reverencia al Rey, reverencia. Aleluya, paséate, Nazareno, paséate con poder, Espíritu Santo. Ay, paséate, Jehová, de una manera especial, Padre, porque estamos aquí agradecidos, Señor, agradecidos de ti. Por eso sacrificamos alabanza a ti, Jehová. Sacrificamos alabanza, alabanza, alabanza al que vive, alabanza al que vive y reina. Oh, bendito sea tu nombre, Señor.
Te amamos, Padre, porque tú nos amaste primero, Señor. Te amo, Señor, te amo. Ay, mi Dios, aleluya. ¿Cómo no vamos a adorarte, Señor? ¿Cómo no vamos a bendecirte, Jehová? Si tenemos dos manos para aplaudirte, tenemos dos pies para caminar, aleluya. Tenemos una mente y un corazón para adorarte. Oh, Señor, aleluya. Oh, bendito Dios, aleluya. Amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu. Y el que ama a Jehová lo adora. El que ama al Señor le glorifica. Ay, porque Él es tu Dios, iglesia. Él es tu Dios y Él está vivo. Él está aquí en este lugar, aleluya. Ay, Espíritu Santo, te amamos, te bendecimos, te honramos, aleluya. Ay, Señor, toma el control, Padre, de todas las partes que se van a dar en este lugar, Padre. Bendice a los músicos, bendice a las levitas, Señor, de una manera especial. Padre, que ellos te adoren con libertad, que ellos toquen los instrumentos con libertad. El que va a predicar, que predique con libertad, porque el Espíritu de Dios está en este lugar. Ay, Señor Padre, que cada persona que va a tomar parte en este lugar, que lo haga con libertad. Ay, Señor mi Dios, aleluya. Entrar ante tu trono con acción de gracias, con libertad. Oh, mi Señor, toda la gloria, toda la honra te pertenece a ti, Señor. Toda la gloria es tuya, Señor. Toda la honra es tuya, Padre. Venimos aquí a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, Padre. Gracias te damos, Señor, por este día. Gracias por nuestra familia. Gracias por nuestros pastores, nuestra congregación, Señor. Gracias por todos mis hermanos, Señor, que han venido a este lugar a adorarte. Gracias por mis hermanos que han venido a sacrificar alabanza, a darle libertad al Espíritu Santo. Oh, Jehová, manifiéstate, Padre, en tu iglesia. Ay, pueblo de Dios, si tienes que danzar, danza. Si tienes que hablar en lenguas, habla. Pero dale libertad al Espíritu de Dios. Dale libertad al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. No te cohibas con lo que Dios quiere hacer contigo en esta mañana. Oh, bendito Dios, pero todo sea en orden y decentemente, porque estamos en la casa de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Todas las glorias para ti, Señor. Mira la que va a leer la palabra, Señor, que sea usted dándole esa palabra, Señor, para la edificación de tu pueblo, Señor. Te damos gracias por este culto, Señor, porque lo hemos dedicado a ti, solamente a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias. Un aplauso a Cristo, mis hermanos, porque Él está en este lugar. Él está en este lugar, aleluya. Vamos a dejar aquí con nosotros nuestra hermana Alexa Pichardo, aleluya, con la lectura de la palabra. Y no dejes de adorar a Dios, hermano, porque Él es digno de adoración, aleluya. Santo mi Dios. Un aplauso a Cristo y a esta hermosa joven. Aleluya. Dios te bendiga. Dios te bendiga más. La palabra de hoy se encuentra en Salmos 19. Salmos 19. Cuando lo tengan pueden decir amén. Cuando lo tengan pueden decir amén. Vamos a estar leyendo desde el versículo 7 en adelante. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos.
Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Todo lo que el Señor hace y todo lo que Él nos manda a guardar es para cuidarnos y protegernos, porque Él lo que quiere para nosotros es el bien y nunca el mal. Que el Señor te siga bendiciendo, iglesia. Aleluya, gloria a Dios, que el Señor continúe bendiciendo a nuestra hermana Alexa. Gloria a Dios con esta hermosa palabra. Líbrame de todo, ¿verdad? Como dice la palabra. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón en ti, Señor. Ahora con nosotros nuestro grupo de adoración. Hermanos, que no cese la alabanza. Den un aplauso a Cristo por nuestras hermanas. Toda la gloria de Dios. Gloria a Jesús, hermano, Dios le bendiga. Dios te bendiga más. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Aleluya. ¿Cuánto han venido a adorar al Rey de Reyes? Se ha venido a adorar. Dale tu mejor alabanza. Aleluya. Conéctate con el Espíritu Santo. Olvídate del que está a tu lado y empieza a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hemos venido a adorarte, Señor. Oh, solo tú eres merecedor de toda alabanza. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre. Tú eres bueno, Señor. No hay nadie como tú, Señor. A ti sea toda la gloria, Jesús. Oh, tú eres Rey, Señor. Tú reinas por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Oh, tú eres mi Padre, Señor. Oh, gracias, Señor Jesús. Oh, tenemos un Padre, Señor, que nos cuida, que nos protege. Aleluya. Oh, tú eres santo, Señor. Tú eres santo, Dios. Oh, aleluya. Adore al Señor, hermano. Si ha venido a adorarle, no te quedes callado. Aleluya. Dale tu mejor alabanza. Yo no sé qué tú has traído en esta mañana, pero aunque no te quede en fuerza, tú tienes que adorar. Oh, alma mía, tú le tienes que alabar. Así como dijo el salmista. Oh, alma mía, tú tienes que alabar el nombre de Jehová. Aleluya. Aunque sea lo último, pero tú tienes que alabarle, alma mía. Aleluya. Oh, te alabo, Señor. Tú eres santo, Señor. Oh, gracias, Señor. Aunque no tenga fuerza, yo tengo que alabarte, Señor. Oh, tú eres el que nos levanta, Señor. Oh, queremos perfumar tu trono con nuestra adoración. Oh, queremos, Señor, adorarte. No tenemos nada que ofrecerte, Señor, pero recibe, Señor, nuestra alabanza. Oh, gracias, Señor Jesús. Te adoramos, Dios. Gracias, Jesús. Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto y tu voluntad también aquí como en el cielo, que el cielo venga
Sí, Señor, oh, trae el cielo aquí, oh, trae el cielo aquí, Señor. Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto y tu voluntad también aquí.
por los siglos de los siglos. Oh, tú eres rey, oh, tú eres rey, Señor. Oh, tú reinas, Señor, tú reinas, Señor. Oh, tuya es la gloria, tuyo es el honor. Oh, te adoramos, Dios. Oh, te adoramos, Dios. Oh, corónate con nuestra alabanza. Oh, tú eres rey. Oh, tú eres rey. Tú eres rey, Señor. Oh, tú eres el único Dios eterno. Aleluya. Santo eres, Señor. ¿Cuántos pueden levantar sus manos y decir que Él es rey? Te adoramos. Santo eres Dios. Aleluya. Tú eres Tuya es la gloria, Señor. Aleluya. Porque vinimos a adorar a Dios. Porque vinimos a rendirle adoración, a darle toda gloria. Dígaselo. Oh, te adoramos, Dios. Oh, perfecto, inigualable Dios, tu amor inexplicable, tu reino inigualable. Asombroso coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria, y por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración, por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Oh, perfecto, inigualable Dios, amor inexplicable, tu reino incomparable. Asombroso coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria, por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Oh, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Oh. Aleluya, tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. Tuya es la gloria, Dios. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono. En perfume el trono, Hoy con la perfumamos tu adoración. trono. Oh, Hoy adórale. perfumamos tu Oh, te trono. adoramos, Dios. Recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono.
pueden dar gracias al Rey de Reyes, Señor de señores, a quien pertenece toda gloria y toda honra? Santo eres, Señor, aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Santo eres, Señor. Aleluya. ¿Cuántos dan un grito de júbilo? Oh, adora al que vive. Gloria a Cristo Jesús. Exaltamos tu nombre. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos de tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, cerrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyos somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. En tu presencia danzamos libre, Cúbrenos de tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. haz de nuestro ser Tu morada, tuyos somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, Por siempre rey sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey. Por siempre rey sobre la creación. Tú eres rey, oh tú eres rey. Por siempre rey sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey. Por siempre rey sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey. Por siempre rey sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey. aleluya. Santo es el Señor, aleluya. Rey por los siglos de los siglos, aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Te adoramos, Dios, aleluya. Oh, exaltamos tu nombre, aleluya. Oh, te adoramos, Dios. Oh, vamos a cantarle. Oh, adórale al Señor. Oh, adora con las manos.
adoramos, Dios. Santo, santo, santo eres Jesús. Gracias, mi Rey, te adoramos, Señor. Oh, abre mis ojos, oh Cristo, yo quiero verte, aleluya. Queremos contemplar tu majestad, aleluya. Oh, santo, santo, santo. Oh, te adoramos, Dios. Santo, santo eres Jesús. Oh, vamos a decirle, abre mis ojos. Oh, yo quiero verte, Dios. Abre mis ojos, Cristo. Queremos ver tu grandeza, Dios. Oh, díselo. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Oh, abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre nuestros ojos. Abre mis ojos, te Oh, pido. queremos verte. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Yo quiero Y verte. dile, yo quiero contemplar Tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos tanto, tanto. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos tanto.
de nuestro Dios, aleluya. Oh, queremos verte, Señor. Queremos sentirte, Espíritu Santo, aleluya. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por este momento que hemos podido, Dios mío, adorarte y gozarnos en tu presencia, Señor. A ti sea toda la gloria, Señor. En el nombre de Jesús te adoramos, Jesús. Gracias, Señor, aleluya. La persona que continúa. Santo, aleluya. Santo, santo, santo. ¿Cuántos quieren ver el rostro de Jesús? Una placa terminal 53 Toyota. ¿Qué tal allá? Un Toyota. Para moverlos, hermanos. Una placa. Gloria a Dios. Toyota del hermano. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, continuamos con este servicio glorioso a Jehová. No permitas que distracción, no la permitas. Amén. Vamos a concentrarnos en la cosa del Señor. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Dios es santo, santo, santo. Gloria a Dios. Un aplauso a Cristo. Aleluya, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Damos toda la gloria y honra a nuestro Dios. Aleluya. Porque Él se la merece. Y antes de entregarle a nuestra hermana Ruth, que va a tener la oración de la ofrenda, quiero darle una pequeña... Un versículo, una exhortación de Pablo que dice en Hechos capítulo 20 versículo 35. Dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los más necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Aleluya, tremenda palabra, mis hermanos. Así de que vamos a poner a preparar nuestras ofrendas y nuestros diezmos que trajimos al Señor, todo para la gloria y la honra de nuestro Dios. Dice que debemos de dar de todo corazón, ¿verdad? No por necesidad ni con tristeza, sino de corazón. Con nosotros nuestra hermana Ruth Hernández con la oración por las ofrendas. Que el Señor use a esta joven para la gloria y la honra de su nombre. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga más. Vamos a ponernos de pie en reverencia. Vamos a inclinar nuestras caras y cerrar nuestros ojos. Gracias, Señor, porque nos diste la bendición de llegar a tu casa un día más, Señor. Mira que ahora vamos a dar nuestras ofrendas y diezmos. Bendice al dador alegre, y al que no tiene, provéele, dele un trabajo y que también él dé con felicidad lo que tú mereces. En el nombre de Jesús, amén y amén. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Porque Él es el Rey, Señor de señores. Porque Él es el Rey, Señor de señores. Y todo lo que respire, alabe a Jehová. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Y todo lo que respire, alabe a Jehová. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Porque Él es el Rey, Señor de señores. Porque Él es el Rey, Señor de señores. Dueño de los cielos, dueño de la tierra, dueño de la mar y dueño de mi alma. Dueño de los cielos, dueño de la tierra, dueño de la mar y dueño de mi alma. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Y todo lo que respire,
continúe bendiciendo a nuestro coro local y a nuestra hermana Ruth Hernández. Amén, gloria a Dios. Santo Jesús. Hermano, todavía no me acostumbro a estar en el altar. Cuando me dieron la parte tenía $1 ahí nada más. Aquí, mira, nada más de pensar que iba a estar aquí. Pero gloria y honra al Señor, ¿verdad? Porque Él nos da la fuerza y la gracia. Y la gloria es para Dios siempre. Amén. Ahora vamos a tener con la clase de nuestra hermana Marislendi. Amén. Y hago énfasis, hermanos, que es importante venir a la escuela dominical. Porque la escuela dominical, hermano, le da fundamento a nuestra vida espiritual. Le da base. Así de que, mis hermanos, les exhorto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a todos los que puedan asistir a la escuela dominical que asistan. Amén. Porque es una bendición. Aleluya. La clase de nuestra hermana Marislendi. Amén. Este joven precioso. Dios le bendiga. Dios le bendiga más. ¿Cuántos están gozosos en el día de hoy? En la clase de nuestra hermana Marislendi, el día de hoy estuvimos hablando sobre el proyecto de la Gran Torre. Y el versículo para memorizar se encuentra en Génesis 11, del 1 al 9. Y dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Esto se trata sobre que el pueblo quería construir una torre grande para engrandecer su nombre, para ser conocidos en el mundo, pero tuvieron un grave error, que se olvidaron de Dios. Ellos hicieron, no, vamos a hacer una torre para hacernos grande y ya. Ellos querían hacer una torre, no se acordaron de Dios, a ver si Dios quería que ellos construyeran esa torre, a ver si a Dios le agradaba lo que ellos querían. Entonces, como a Dios no le agrada que hagan cosas sin que Él se las permita, entonces lo que Él hizo fue hacer como una confusión entre ellos en cambiarle el idioma y ponerles idiomas diferentes. Entonces, así no pudieron construir la torre. Y lo que yo veo que esto tiene la enseñanza, cuando tú vayas a hacer algo, si tú vas a tomar un vuelo, comprar un carro, consúltaselo a Dios, díselo a Dios para ver si Dios quiere que tú hagas eso, a ver si tú compras ese carro, si te va a ir bien, si tú te vas de vacaciones, qué tal te va a ir. Tú se lo dices a Dios y Dios te va a ayudar. Entonces, a esa torre le llamaron la Torre de Babel, que Babel quiere decir como confusión, como que nadie se entiende. Dios le bendiga. Dios continúe bendiciendo a nuestro hermano. Gloria a Dios. Yo creo que ya aquí él predicó, enseñó y todo. Gloria al Señor. Hermanos, sin más preámbulo, vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Le doy gracias al Señor por esta parte. Gracias a nuestros pastores. Gracias por tener paciencia con cada uno de nosotros. Y los amo mucho, mis hermanos. Un aplauso a Cristo y a nuestro amado pastor. Dios le bendiga. Venga, amén. A su nombre. Dios bendiga a nuestra hermana Elvita. Dios la bendiga más. Tome asiento, gloria al Señor. Mire, cada padre, y voy a utilizar esta palabra, se siente orgulloso de sus hijos. ¿Sí o no? Yo veía a la abuela contenta, gozándose, viendo a su nieto ahí. Cuando usted ve que sus hijos están haciendo algo bien, usted se goza. Es como dice la palabra, que el hijo necio, ¿qué hace? Entristece al padre. Porque como padre queremos lo mejor para nuestros hijos. Ningún padre, ninguna madre quiere lo peor para sus hijos. Ni ellos deciden que ellos sean malos. Amén, iglesia. A su nombre. Por eso la Biblia dice, instruye al niño en su camino. Escuche bien, muchas veces se nos escapan de la mano y hacen cosas que uno dice, wow. Y muchas veces nos sentimos hasta culpables nosotros. Pero no somos culpables. Ellos mismos van a tener que darle cuenta a Dios. Porque nosotros hicimos nuestro papel, ¿verdad? De instruirlo, de enseñarle el temor a Dios. Amén, mis amados. Queremos hacer una oración a favor de un hermano de Milham, ¿verdad? Que está preso y tiene una causa, no sabemos la razón, ¿verdad? Pero oramos al Señor para que Dios es un Dios justo. Usted lo sabe, ¿verdad que sí?
¿verdad? Y vamos a elevar esa oración. No sabemos cómo se llama. Eterno Dios que estás en los cielos, en esta hora te presentamos el hermano, nuestra hermana Miljan, Señor. Tú sabes la razón por la cual él está detenido. Dios mío, mira que tiene causa mañana. Señor, que sea usted teniendo misericordia y dándole la oportunidad. No sabemos la razón, pero usted la sabe. Te lo presentamos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Tome asiento, mis amados, si es tan amable. Gloria a Dios. Queremos, ¿verdad?, dar anuncio sobre el programa Lluvia de Sabiduría. Aleluya. ¿Cuántos años ya tenemos? Hermana Jenny, hermana Lucía. Se me fueron. Están atrás. Ok. Este programa Lluvia de Sabiduría te invita a que se goce y comparta con nosotros. Van a haber actividades de arte, manualidades, juegos educativos, jóvenes, lectores y más. Este programa comienza el sábado 28 de septiembre del presente año hasta noviembre 23 del próximo año, ¿verdad? Este programa va a ser desde las 10 a.m. hasta las 1 p.m. Las edades son de 4 años hasta 12 años. Amén, aquí en este plantel. Es decir, si tienen niños entre esas edades, tráigalo y no se va a arrepentir. Amén. Un programa, ¿verdad?, de Dios. Y a la vez enseñamos, ¿verdad?, manualidades, lectura. No traiga al niño porque usted quiere salir de él, sino tráigalo porque usted tiene el deseo de que ellos aprendan algo. Sí, porque hay padres que los niños los sueltan en un lugar ahí. No. Aquí se le va a dar enseñanza. Amén, iglesia. Así que si usted tiene sus niños y además usted puede también participar, ser parte del programa también, ¿verdad? Que es muy bueno cuando sus hijos ven que usted está participando, se sienten más confiados. Amén, iglesia. Voy a pedir, mis amados, que abran el libro de Daniel, capítulo 1, gloria al Señor, un capítulo muy conocido, ¿verdad? Y casi todos los niños lo conocen también, y los adultos. Aleluya. Gloria a Dios. Libro de Daniel, capítulo 1, y vaya el verso 8, amén, hasta el verso 15. Vamos a darle lectura. Gloria a Dios. Estamos todavía en 63. ¿La asistencia cuándo fue? 83. Subimos, ¿verdad, hermano? Bueno, estamos ahí y seguimos motivando. El pueblo es fuerte. Estamos motivando al pueblo a que venga a aprender palabra de Dios. Y estamos entre el 83, 90, pero tenemos, ¿verdad?, que antes que termine el año vamos a lograrlo. Ay, qué fe tienen. Yo sé que algunos tenemos esperanza. Amén, iglesia. Gracias. Aleluya. Ayúdenos a orar. Aleluya. Libro de Daniel, capítulo 1. Amén. Daniel, capítulo 1. ¿Usted lo tiene ya? Gloria a Dios. Los jóvenes se me sientan atrás. Me gusta ver los jóvenes adelante, activos. Gloria a Dios. Santo, santo. Amén. Capítulo 1, verso 8. ¿Ya usted lo tiene? Si no tiene Biblia, acérquese a alguien que tenga Biblia. Comparta, mira a su alrededor a ver quién no tenga una Biblia. Comparta la palabra de Dios. Es bueno compartir la palabra. Amén. Que todos estemos leyendo la palabra del Señor. Vamos a leer el verso 8. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Si usted es miembro de la iglesia, le vamos a regalar una Biblia si usted no la tiene. No se preocupe. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos.
Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que no son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Mesal, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos dé legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció que el rostro de ellos mejor y más robusto que de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Padre, te adoramos, Jehová, te bendecimos. Te damos la gloria y te damos la honra. Te damos gracias por ese privilegio tan grande que nos ha dado de venir a tu casa. Gracias por esta palabra que le hemos dado lectura, entendiendo que la misma es poderosa, entendiendo que tu palabra es el alimento, es el manual, Jehová, que usted nos ha dejado. Enséñanos, Señor, en este día tu palabra, Dios mío, para que podamos andar por ella, para que podamos caminar con ella, Señor, y para que podamos cambiar a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento si es tan amable. Gloria al Señor. Le hemos puesto como tema: atrévete a ser diferente. Toque al que está a su lado, dígale: atrévete a ser diferente. Tóquele al que está detrás y dígale: atrévete a ser diferente. Toque al que está al frente, dígale: atrévete a ser diferente. Pero dígaselo con convicción, dígaselo con autoridad. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Amados, si nosotros decimos que somos cristianos, tenemos que ser diferentes. ¿Están aquí? Amén. ¿Qué es lo que va a respaldar nuestra palabra cuando decimos yo soy cristiano? Yo asisto a una iglesia que somos diferentes. No es porque nosotros lo digamos, sino que la misma gente están esperando que usted y yo seamos diferentes. A su nombre, iglesia. El cristiano no se da cuenta, porque muchas veces está en la misma condición que tú estás. Pero el de afuera, escuche bien, sabe, amado, en qué posición usted está, en qué condición usted está. ¿Están aquí? Lo primero que te dice: ¿y tú no eres cristiano? Hello. ¿Sabe por qué, amado? Porque ellos están esperando algo diferente de ti y de mí. Amén. Cuando sucede algo, un cristiano, un pastor, oye, las prensas se llenan. Y lo dicen con ese ímpetu. Un pastor, un cristiano. Ahora, si usted lee la estadística en la noticia, ¿cuántos cristianos usted ven que hacen escándalo? Pero un solo que lo haga, el otro busca como excusa: por eso es que yo no voy a la iglesia cristiana, por eso es que yo no creo en los cristianos. ¿Usted lo ha escuchado? ¿Usted lo ha escuchado? Amén. A su nombre, iglesia. Nuestra vida tiene que cambiar por completo. Escuche bien, amado. No estamos hablando de términos medios. No estamos hablando de que usted tenga un pie aquí y el otro allá. Estamos hablando de un cambio completo. A su nombre. No podemos llevar doble vida. O somos cristianos
¿O no somos? Amén. Amén. Nosotros no somos perfectos, pero no podemos coger eso como una excusa para cometer errores. Nosotros estamos en el camino, ayúdeme a predicar, de la perfección. A su nombre, iglesia. Usted y yo tenemos que tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Diga amén. Diga amén. A su nombre. No, hermano, es que nosotros no somos, es que somos débiles. Sí, somos débiles, pero en Él, a su nombre. Si está con Él, escuche bien, la Biblia dice que somos más que vencedores. Y usted y yo tenemos la fortaleza de Él en nuestra vida. Por eso no va a haber excusa ese día. Ay, Señor, tú sabes que la debilidad del hombre. Dice la palabra que Él fue tentado en todas las cosas, pero sin pecado. Para que usted y yo no vengamos con excusas. Tú sabes que me tentaron por aquí y caí. Ahí no hay justificación. ¿Verdad? A su nombre, iglesia. Nuestra vida tiene que cambiar por completo. Escuche bien. Pero esto en ocasiones puede producir sufrimiento y adversidades. Claro que sí. Porque hay un precio que pagar. Amén. La gente te van a criticar. La gente te van a murmurar. Después que es cristiano ya no comparte con nosotros. Claro, lo que pasa es que yo no voy a una fiesta mundana. Yo no voy a ir a celebrarle fiesta a Satanás. ¿Están aquí? A su nombre. ¿Por qué los mundanos no vienen donde yo estoy? Y yo tengo que ir donde están los mundanos. Le voy a decir algo. El primer obstáculo usted lo va a tener con su familia. ¿Y sabe lo que va a hacer la familia? Todo el tiempo van a hacer fiesta mundana. Para que usted haya toda su fiesta mundana. Pero usted lo invita un día a la iglesia y no quieren venir. Pero si tú no vas a una de sus fiestas, te van a criticar. Te van a decir fanático. Te van a decir que me digan lo que me digan. A su nombre, iglesia. A su nombre. Amado, esto sucede porque nosotros, escuche bien, formamos parte de una ciudad, de una sociedad conformista. Una sociedad que se conforma con cualquier cosa. Una sociedad que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Y a lo que está ahí le dice eso no es nada. Hello. Por eso estamos como estamos. Por eso la iglesia de este tiempo está en esa forma. Que no sabe ni en qué lugar está. Hello. Que no marca la diferencia de que ha sido lavado por la sangre de Cristo. Que no marca la diferencia de que es una nueva criatura en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy en día, amado, usted ve personas que usted no sabe si es cristiano o no es cristiano. Hello. Y muchas veces te hablan y saben más Biblia que tú y que yo. A su nombre. Esto no es saber mucha Biblia. Esto es vivir conforme a los deseos de nuestro Señor Jesucristo. Esto es marcar la diferencia. Alabado sea el nombre de Cristo. Esto es entender, amado, de que usted y yo ya salimos de un mundo de oscuridad. Alabado sea el nombre del Señor. Y usted y yo somos luz en medio de la tiniebla. A su nombre, iglesia. Somos luz en medio de la tiniebla. Escuche bien. Ya usted no es oscuridad, pero muchas veces se ve un poquito oscuro. Amén. Pero ya somos luz. En otras palabras, amado, la mayoría de las personas se conforman a lo que sucede a su alrededor y esperan, escuche bien, que nosotros también así lo hagamos. Por eso tiene que entender que su compromiso no es con el hombre. Usted no tiene que agradar al hombre. Al que usted tiene que agarrar es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que dio su vida por ti. Amén.
Yo no voy a hacer las cosas para que el hombre se sienta bien. No, al que yo tengo que hacer sentir bien es a mi Dios, a mi Señor, a mi Rey, a mi Redentor. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre. Tenemos que ser diferentes, iglesia. Tenemos que marcar la diferencia. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero nosotros no estamos llamados, escuche bien, a conformarnos a las cosas del mundo. Nosotros estamos llamados a seguir a Cristo. Escuche bien, no a conformarnos a las cosas del mundo. Usted no puede ir conforme a las corrientes del mundo. La corriente de este mundo, ¿sabe lo que quiere hacer? Destruirte, apartarte de las cosas de Dios. Usted tiene que seguir a Cristo. ¿Qué dice la palabra conforme a esto? Amén, iglesia. A Cristo es que yo tengo que seguir, a mi Dios, agradar a mi Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros no fuimos creados para permanecer en la presencia del pecado, iglesia. Nosotros fuimos creados para permanecer en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Están aquí todavía? Para eso fuimos creados. Amén. Él vino a dar su vida para rescatarnos de las garras del enemigo, para sacarnos de las garras de este mundo. Aunque vivimos en el mundo, no somos del mundo. Dele fuerte aplauso al Señor. Entienda, usted tiene que entender esto. Aunque vivimos en este mundo, no somos del mundo. Por ende, yo no puedo hacer las cosas que agrada al mundo. Tengo que hacer las cosas que agrade a mi Dios. Si queremos ser diferentes, pero si queremos seguir como que todavía estamos en el mundo, vas a seguir ahí. Pero eso hay gente que no crecen, que no maduran, porque todavía están en el mundo. Escuche bien, el mundo no ha salido de ellos. ¿Están aquí todavía? Y no solamente que el mundo no ha salido de ellos no lo quieren soltar. Escúcheme, están tan apegados a las cosas del mundo, amado, que ellos no lo quieren soltar al mundo. Abrazan el mundo, están enamorados del mundo, iglesia. Y no quieren soltar las cosas del mundo. Por eso la iglesia de este tiempo, amado, no quiere marcar la diferencia. Y es tiempo de que nosotros entendamos que tenemos que separarnos del mundo. Aleluya. Y apartarnos para nuestro Dios. ¿Cuántos son de Cristo? Aleluya. Aleluya. Somos diferentes, iglesia. Existen muchos que no se atreven a ser diferentes. Escuche bien. Y este es el tema que estaremos estudiando en el día de hoy. Hoy estaremos hablando de las consecuencias de ser diferente en este mundo de maldad. Amén. Cuando eres diferente, van a venir consecuencias a tu vida. Pero es que qué bueno padecer por la causa de Cristo. Amén. Qué bueno que te voten del trabajo porque tú eres cristiano. No que te voten porque tú robaste. Amén. Sino porque tú eres cristiano. Alabado sea el nombre del Señor por la causa de Cristo. Amén. A su nombre, iglesia. Usted y yo no podemos conformarnos. La Biblia dice, escuche bien, que Daniel propuso en su corazón, dice el verso 8, no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino. Escuche bien que él bebía, y pidió tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase, aleluya, a contaminarse. Usted tiene que proponer en su corazón no contaminarse con este mundo. Gracias, hermana. Hello. El participar, escuche bien, de la comida de la masa del rey era para ellos contaminador, porque estaba prohibido por la ley. No tanto porque la comida no hubiese sido preparada según la ordenanza levítica, sino que tal vez consistía en animales. Para los israelitas eran inmundos, ya que en dicho caso los jóvenes no estaban bajo la necesidad de abstenerse del vino.
Estos alimentos eran ofrecidos, escuche bien, a ídolos. Y ellos lo sabían. Hello. Y muchas veces usted y yo practicamos cosas que sabemos que no son de Dios. ¿Están aquí? Que usted sabe que usted y yo sabemos que el evangelio lo prohíbe. Pero participamos de esas cosas. ¿Sabe por qué? Porque queremos agradar al hombre. Y cuando usted quiere agradar al hombre, ¿sabe lo que usted está haciendo? Usted está renunciando a Jesucristo. Y está diciendo que el hombre es más importante que él. El hombre no fue a la cruz del Calvario. El que derramó su sangre por ti fue Jesús y vive. A su nombre, iglesia. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de hacer ese cambio. Amén, iglesia. Pero la razón, escuche bien, de su atención era que los paganos en su fiesta ofrecían en los sacrificios los dioses de la comida y la bebida. De este modo consagraban sus comidas mediante un rito religioso. Y ellos lo sabían. Hello. Por eso es importante tener conocimiento de las cosas que están aconteciendo a nuestro alrededor. Hello. ¿Sabe cuántas veces cometemos nosotros el error que vamos a lugares a comer que sabemos que esas comidas están dedicadas a sus dioses? Y no voy a mencionar nombres, y usted lo sabe. Y lo primero que te recibe en la puerta son los dioses de esa gente. ¿Y cuánto nos gusta esa comida? Y es una de las comidas más dañinas para nosotros y ellos no la comen. Están llenas de sodio, pero ellos no comen sodio. Se comen el arroz sin sal, pero a ti te lo dan salado para que te suba la presión, para matarte. A su nombre, iglesia. A su nombre. Oye, y nos la comemos con ese gusto y nos vamos. Bendito sea el nombre de Dios. Hello. Hello. Y estamos conscientes, amados, que esas comidas son dedicadas a los ídolos. Está tranquilito. Es que la palabra nos enseña a nosotros. Todo es lícito, pero no todo me conviene. Amén, iglesia. Entonces, si tenemos conciencia de algo, escuche, no debemos hacerlo. Daniel, amado, no estaba dispuesto a olvidarse de quién él era. Aleluya. Muchas veces nosotros nos trasladamos de un lugar a otro. Salimos del lugar de nuestro entorno y se nos olvida que somos cristianos. Se nos olvida que hemos nacido de nuevo. Se nos olvida, amado, que somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Se nos olvidan las enseñanzas bíblicas. Todo el tiempo que estuvimos frente a un maestro enseñándonos Biblia, todo eso se nos olvida. Pero a Daniel no se le olvidó. Aleluya. Lo que Daniel aprendió se lo llevó para Babilonia. Dice la palabra que el rey Nabucodonosor sitió a Israel, a Jerusalén, amado. ¿Y sabe qué hizo? Se llevó los utensilios del templo y escogió lo mejor. Estos jóvenes no eran cualquier cosa, eran príncipes. Diga conmigo, príncipe. Aleluya. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Escribe esta palabra en su corazón, amado. Porque usted y yo sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Usted y yo sabemos lo que nos conviene y lo que no conviene. Y hay cosas, amados, que son enviadas por el mismo infierno para destrucción de vuestras almas. A su nombre, iglesia. Deuteronomio capítulo 7, verso 6 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Acaso no sabía Daniel eso? Claro que lo conocía. Pero no solamente lo conocía, sino que lo aplicaba a su vida. Amén.
Por eso Daniel no estaba dispuesto a olvidarse de quién él era. Amado, yo te hago las preguntas. ¿Te has olvidado quién tú eres? ¿Te has olvidado tú lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario? A su nombre, Daniel no. Amén. No podemos olvidarnos quiénes somos usted y yo. Usted y yo somos nueva criatura. Aleluya. Somos pueblo de Dios. Somos hijos de Dios. Y dice la palabra en primera de Pedro capítulo 2 verso 9. Mas vosotros sois linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos sacó de la tiniebla a su luz admirable. Eso somos usted y yo. Y no podemos olvidar quiénes somos nosotros. Dele palma al Señor. No podemos olvidarnos quiénes somos nosotros. Y qué fácil se nos olvida a nosotros, ¿verdad? Y no, para participar de las cosas de este mundo. Cuando estoy hablando del mundo, estoy hablando del sistema. Estoy hablando de las cosas que a Dios no le agrada. Amén. De las cosas que usted sabe que no están bien delante de la presencia de Dios. Pero lo hacemos. Amén. Quizás para complacer a un amigo, para complacer a un esposo o una esposa que son del mundo. Amén. Usted tiene que estar firme y saber en quién usted ha creído. Oye, los que están firmes en el Señor no retroceden. Los que están firmes en el Señor permanecen firmes. No se mueven, amado. Y tienen una convicción, amado, de quiénes son ustedes en Cristo Jesús. A su nombre, iglesia. No podemos rendirnos a las cosas del mundo. El mundo quiere persuadirnos. El mundo, amado, el mundo que está imperando, amado, es anticristo. Entienda esto. Está en contra de la iglesia. Y lo que quiere destruir la iglesia de Jesucristo. Romanos capítulo 12, verso 2 dice: no conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Qué dice la palabra? Transformaos, iglesia. No te conformes, no te des por vencida. Que los otros están haciendo, que lo hagan los otros, pero usted no lo haga. Que hay otra iglesia que la haga esa iglesia, pero usted no lo haga. ¿Qué dice la Biblia? Váyase a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Es el manual que usted y yo tenemos. No es lo que esté practicando otra iglesia, lo que esté haciendo otra gente. Es lo que me diga la palabra de Dios. Eso es lo que yo tengo que hacer. Esto es lo que yo tengo que, si es para Cristo, eso es lo bien fuerte. Eso es lo que yo tengo que practicar y lo que yo tengo que vivir. Amén. La pregunta es: ¿somos diferentes? ¿O sigo siendo igual un mundano o una mundana? Se lo estoy diciendo suave. No se lo estoy diciendo tan fuerte. Porque esta es la realidad que estamos viviendo. Amén, iglesia. Dice: no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aleluya. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabe por qué nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios? Porque estamos pegados del mundo. Porque nos estamos conformando con las cosas de este mundo. Hello. Y queremos ir conforme a la corriente del mundo. Y no queremos renovar nuestro entendimiento conforme a las Escrituras. Primera de Pedro capítulo 1 verso 14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis ahora a los deseos que antes tenéis estando en vuestra ignorancia. Escucha bien. O sea, usted y yo no podemos volver atrás. Usted y yo no podemos volver a recoger esos deseos que teníamos antes de conocer a Cristo. Hello. Ya usted y yo cruzamos el Mar Rojo. Los egipcios quedaron atrás.
Los deseos mundanos quedaron atrás. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Amén. No conformé a los deseos que antes tenía. Es decir, que las cosas que yo hacía antes, que no eran de Dios, yo no las puedo hacer ahora. Amén. Entonces yo no puedo estar con esos deseos porque no son de Dios. A su nombre. No podemos conformarnos al mundo, porque conformarse al mundo significa apartarnos de Dios. Entienda esto, amado. Cuando usted se conforma al mundo, ¿sabe lo que usted está diciendo? Se está dando por vencida y le está diciendo al mundo: toma el control de mi vida, que sea tú que dirija mi vida, que dirija mis pensamientos, mis deseos. La Biblia dice que usted y yo tenemos la mente de Cristo, pero no queremos poner a funcionar esa mente. Por eso los deseos mundanos están obteniendo victoria sobre nosotros, amados. Primera de Juan capítulo 2 verso 15 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué es lo que dice la Biblia? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Usted lo que tiene que amar es lo que está en Cristo. Usted tiene que amar a Jesucristo. Enamórese de Cristo y usted va a ver que usted no va a amar al mundo. Porque no podemos servirle a dos señores. O amamos a uno y aborrecemos al otro. Amén. Si amamos a Cristo, usted no va a poder amar al mundo. Pero si usted ama al mundo, usted no va a poder amar a Jesucristo. Tiene que soltar uno de los dos. Eso de que la amo a la dos, eso no existe. Lo que pasa es que hay una que te plancha, te da cariño, te da esto, te da aquello. No. Si está con dos, escucha bien, amas a una y a la otra estás sacando beneficio. ¿Están aquí? Porque tu sentimiento no se puede dividir. A su nombre. A su nombre. O amo a Dios, escuche bien, o amo al mundo. ¿A quién tú amas? A Dios. Si amas a Dios, tienes que hacer las cosas que Dios quiere que usted haga. A su nombre. Tiene que tomar la determinación, como hizo Daniel, no contaminarse con este mundo. Este mundo cada día te vas contaminando más. Si tú no te metes con Dios, si no oras, si no buscas su palabra, si no te congregas, este mundo te va a arropar. Escuche bien, y eso es lo que quiere el mundo, arroparte, iglesia. Para que usted no agrade a su Dios. No tenga ni de... Mire, yo sirvo la iglesia. La gente no quiere abrir su boca para adorar a Dios. La gente no quiere alabar a Dios. No hay una alabanza en su corazón. Pero cuando Cristo mora y reina en ti, esa alabanza tiene que salir. Alabado sea el nombre de Cristo. Hay gente que no hay que forzarla para que alaben, porque esa alabanza fluye. Pero hay gente que no pueden alabar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque no están en lo que tienen que estar. Pero hoy, diga conmigo, hoy yo deseo el cambio. Hoy yo tengo que cambiar. Hoy yo tengo que ser diferente. A partir de hoy tengo que ser diferente. Me voy a apartar de las cosas del mundo. Y usted sabe cuáles son las cosas que lo están apartando de Dios. A usted no hay que decírsela. Aquí no tiene que venir un profeta para que se lo diga públicamente. Porque usted sabe las cosas que lo están apartando de Dios. Las cosas que no lo dejan crecer. Usted lo sabe. Nadie, no tiene que venir un profeta a decírselo a usted. A su nombre, iglesia. Oiga lo que sigue diciendo 1 Juan 2:15. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Wow. Eso está en 1 Juan 2:15, iglesia. En 1 Juan 2:15 está. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué significa? Que si vive una vida mundana, Dios no te ama. El amor de Dios no está en ti. ¿Cuántos quieren el amor de Dios? Tiene que apartarse las cosas del mundo.
A su nombre. Oh, quiere los beneficios del mundo y los beneficios de Dios. Dios no trabaja así. Dios te da beneficios si te aparta del mundo. Si te aparta de las cosas del mundo. Amén. Y te consagras para Él. Tienes que consagrarte para tu Dios. La gente no se quiere consagrar para Dios. La gente no se quiere despegar de las cosas de este mundo. Hello. Quieren los beneficios de Dios, pero quieren seguir en el mundo. A su nombre. Esto me huele a gloria. Amado, Dios está atento, escuche bien, a nuestras circunstancias y derrama su gracia sobre el fiel. Escuche bien, sobre el fiel. Por eso el verso 9 dice, y puso Dios a Daniel ¿en qué? En gracia. ¿Por qué Dios lo puso en gracia? Porque Él determinó en su corazón no contaminarse. Cuando tú determinas a no contaminarte con las cosas del mundo, Dios va a poner gracia en ti. A su nombre. Las cosas se van a facilitar porque Dios está a tu favor. Hello. Hello. Por eso Dios puso gracia en Él. Porque Dios, yo no me voy a contaminar con la porción del rey. Porque yo sé a qué esos alimentos están siendo dedicados. Amén. Y yo le sirvo a un Dios santo. Y en el momento que yo coma de esos alimentos, estoy renunciando a mi Dios. Hasta ahí está el temor de Dios en nuestra vida. Necesitamos ese temor, amado. Hay consecuencias. Alabado sea el nombre del Señor. Amado, no comprometer nuestra fe va a producir consecuencias negativas. Oiga esto, cuando usted no comprometa su fe con nada en la vida. Vuelvo a reiterar cuando dije ahorita que muchas veces los amigos, las familias te van a dejar porque usted no quiere comprometer su fe. No hay clase mañana. Vámonos para la discoteca. Hello. Vámonos para tal sitio. El joven cristiano tiene que saber dónde se va a meter. Yo elijo el restaurante donde voy a comer, no el restaurante me elige a mí. El que va a gastar su dinero soy yo. Yo no voy a un restaurante que me estén lleno con una música mundana. Escuche bien, que usted ni puede comer. Aquí hay diversidades de restaurantes que yo puedo elegir. Yo soy que voy a gastar mi dinero. Y yo voy a gastar mi dinero en un lugar donde yo agrade a Dios y yo pueda comer bien. ¿Cómo yo voy a estar comiendo en un restaurante que es una barra? Que lo que están es agradando al mundo con un musicón del mundo. Dígame, oye, que sin uno querer le va haciendo la pelita ahí. Porque la música se le mete a uno. Y si un tequi, y a mí me ha pasado. Y de repente digo, ¿y qué estoy haciendo? No, hermano, hay que tener mucho cuidado. Sin querer estar de qué. Eso hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. Entonces, para que usted no caiga en eso, mejor vaya a un restaurante que usted pueda hablar tranquilo en familia. Hoy en día, escuche bien, para que usted entienda, iglesia, la mayoría de los restaurantes aquí en la ciudad de Nueva York tienen licencia de cabaret. ¿Sabe lo que significa cabaret? Que pueden bailar. Hello. A su nombre, iglesia. Entonces tenemos que saber dónde nos vamos a meter. A su nombre. Amado, pararnos en oposición al mundo va a producir adversidad. Pero también va a producir bendición. Alabado sea el nombre del Señor. Porque el que está contigo es más poderoso que el que está en el mundo. Aleluya. Aunque las cosas del mundo quieran venir en contra de ti, hay uno grande, hay uno poderoso que está a tu favor. Que dice, por cuanto tú has renunciado las cosas del mundo, mis ángeles están a tu favor. Mi presencia está contigo y nada ni nadie te puede tocar ni te puede hacer daño. A su nombre, iglesia. Por un lado, van a haber adversidades porque se te van a levantar. Espera lo que eso viene.
pero por otro lado viene bendición. Y qué bueno que la bendición viene de arriba. Viene de parte de Dios. Mateo capítulo 10, 22 dice: y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Persevera en las cosas de Dios. No importa la tentación que tú tengas. No importa las ofertas este mundo te va a hacer muchas ofertas que se van a ver bonitas. Se van a ver, oye, ¿y sabes cuándo van a venir las ofertas? En tu necesidad. En tu necesidad va a venir la oferta. Pero cuando tú eres una mujer y un hombre que está plantado, tú vas a decir: yo sé en quién yo he creído. Alabado sea el nombre de Dios. No importa las ofertas que me haga el mundo. No importa las ofertas que me haga Satanás. Yo sé en quién yo he creído. Y no me voy a mover porque mi Redentor vive. Aleluya. Y mi bendición viene en camino. Aleluya. Cuando tú haces las cosas que a Dios le agrada, las bendiciones te van a alcanzar, van a andar detrás de ti buscándote. ¿Dónde es que está? ¿Dónde es que está Aurelio para bendecirlo? Porque está agradando a Dios. Oiga, puede vivir donde sea, amado, y ahí se va a meter la bendición. Ven que te quiero bendecir, te quiero abrazar, alabar. Haga la voluntad de Dios, amado. Oye, camine con Dios, agrade a su Dios y nada le va a hacer falta. Alabado sea el nombre de Dios. No tenga miedo de soltar el mundo. Oye, las recompensas que hay en Dios son mejores, mucho mejores, y son eternas. Y son eternas. Suelta el mundo y venga para Jesucristo. El que persevera hasta el fin. Esta es una carrera de resistencia. Escuche bien. Usted va a ser atacado, va a ser atacada, pero si no hay una base bíblica en la cual usted pueda confrontar esos ataques, usted va a ceder. Usted va a ceder. Cualquier oferta que te hagan, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra? Amados, para vencer la adversidad tenemos que confiar en Dios. ¿Cuántos confían en su Dios? Daniel confiaba en Dios. Daniel sabía que el Dios, él le estaba sirviendo, amado. Él no le estaba sirviendo a un Dios que estaba en un cuadro. Él no le estaba sirviendo a un Dios de palo. No, ni a un Dios de bronce. Él sabía que le estaba sirviendo al Dios todopoderoso, al creador del cielo y la tierra. Amén, iglesia. Aquel que se le reveló, amado, a Moisés, a Abraham, a Jacob, a Isaac. Ese es el mismo Dios al cual usted y yo servimos. La Biblia dice que Él no ha cambiado, que Él es el mismo por los siglos de los siglos. Él sigue siendo Dios. En Él no hay mudanza ni cambio de variación, amado. Dios no ha cambiado, lo que cambiamos somos tú y yo. Pero Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo santo. Dios sigue siendo santo. Y mientras Dios sea más santo, nosotros somos más mundanos. No es fácil ser cristiano en estos tiempos, pero sí se puede. Porque vas a tener más ataque. Escucha bien, iglesia. Por eso, ¿a quién el enemigo va a atacar? A los débiles, a los que no oran, a los que no leen la palabra, a los que no se congregan. El enemigo sabe los que son fríos. El enemigo sabe de los que están aquí sentados, los que llevan doble vida. Él lo sabe. ¿Y a quiénes van a utilizar? Que me utilice a mí, que utilice a Carlos. Porque van a venir, espérate, la Biblia dice esto. Yo cojo a Carlos porque Carlos se va a poner guapo. Sí, porque si cojo a otra gente y dice: mire, el pastor me cogió a mí de ejemplo, no vuelvo más para la iglesia. Ya el enemigo lo usó. Ya se lo usó el enemigo. Así es que hace, amado. Esa prédica era para mí. Alguien le aflojó al pastor. Claro que es verdad, alguien me lo aflojó. El Espíritu Santo de Dios, que sabe todas las cosas, revela todas las cosas, conoce nuestra vida, sabe dónde nos metemos, los pensamientos, lo que usted y yo hablamos a diario.
¿Sabe? Cuando estamos matando a una gente por teléfono, criticándolo, lo estamos quitándole el pellejo. Y aún no nos conformamos con quitarle el pellejo, no le comemos la carne. Amado, la dice la palabra en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendré aflicción, pero confía, yo he vencido el mundo. No tengas temor por las cosas del mundo, ya el Señor venció. Él venció a tu favor y a mi favor. Oiga esto, no es que Él va a vencer, fue que ya Él venció. Ya, la victoria está garantizada ya. Oiga eso. No es que Él va a hacer algo, fue que ya lo hizo. A su nombre, iglesia. Yo tengo que sentir esa seguridad y esa confianza de que mi Dios ya venció. Y si ya Él venció, yo vencí también. Pero cuando yo vencí, cuando yo he creído en Él, cuando he creído en su palabra, cuando yo lo estoy agradando a Él, a su nombre, iglesia. Oh, gloria a Dios. Daniel confió en Dios, amado. Dice el verso 11. Entonces dijo Daniel a Mesar, que estaba puesto por jefe del eunuco sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que haga la prueba con tu siervo por 10 días. Oye, danos legumbres solamente y agua, y pruébanos para que tú veas. Que va a ver la diferencia de los que no le temen a Dios y los que temen. Hermano, eso se conoce. Eso se conoce del que le tiene temor a Dios y que no le teme a Dios. Eso se conoce aquel que vive por la palabra y aquel que no le vive por la palabra. Eso se ve hasta por encima de la ropa. Por encima de la ropa se ve aquel que le teme a Dios, aquel que no le teme a Dios. Y Daniel le dijo: pruébanos para que tú veas. ¿Quieres que te diga algo, iglesia? Dios nunca va a ponerte en vergüenza. Cuando tú haces algo creyéndole a Dios, para agradarle a Él, Él nunca te va a dejar en vergüenza. Dios va a respaldar tu palabra, iglesia. Por eso todo lo que tú hagas, hágalo en fe, creyéndole a Él, a su nombre, iglesia. Dios no lo dejó en vergüenza. El rostro de ellos estaba más resplandeciente que aquellos que se comían la porción del rey. Aleluya. Aleluya. Daniel sabía exactamente de dónde procedía su fortaleza. Éxodo, vaya a Éxodo 15:2 conmigo. Oiga lo que dice Éxodo 15:2. Jehová es mi fortaleza y mi cántico ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. Aleluya. Amado, usted tiene que saber de dónde viene su fortaleza. Su fortaleza no es de su sabiduría humana. Su fortaleza no viene de lo que usted tiene materialmente. Usted tiene que entender que su fortaleza viene de Jehová. Amén. Amén. Y Daniel propuso en su corazón, escuche bien, atreverse a ser diferente. ¿Se va a proponer usted en su corazón a atreverse a ser diferente? Mira, yo propongo en mi corazón a partir de ahora que voy a ser diferente en mi empleo. Voy a ser diferente en mi casa. Voy a ser diferente, amado, en la iglesia. Que ya la gente no me diga: tú tienes cara de aburrido, de aburrida. No, le voy a dar una sonrisa a mis hermanos. Los voy a abrazar. Me voy a quedar para conocer a mis hermanos. Voy a ser diferente. Voy a ser simpático. Voy a agradar a mi Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. A su nombre.
Ahora, ¿cuál es el resultado de una fe inquebrantable? Cuando vamos a los versos, el mismo Daniel 14 y 15 dice: consistió pues en ello, en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció que el rostro de ellos mejor, más robusto que el de los muchachos que comían la porción de la comida del rey. Escuche bien, amado. Dios no defrauda a quien deposita su fe en Él. Yo te pregunto, ¿en quién tú has depositado tu fe? ¿En el cheque que va a cobrar los viernes? ¿En el ahorro que tiene en el banco? ¿En las cosas materiales que tú tienes? ¿En los médicos? ¡Hello! ¡A su nombre! ¡Oh, gloria! Nuestra fe tiene que estar depositada en aquel, escuche bien, amado, que te conoce. Amén. En Él tiene que estar depositada nuestra fe. Los jóvenes no solo estaban más saludables que los otros, sino que Dios le bendijo de manera muy especial. Cuando tú haces algo a favor de Dios, Dios te va a bendecir. Usted quiere bendición de parte de Dios, aun si usted pedírsela, escuche bien, amado, haga las cosas que a Dios le agradan y Él se va a preocupar por lo tuyo. A su nombre, iglesia. Usted no va a tener necesidad de pedirle a Dios. Solamente haga lo que a Él le agrada. Obedézcale a Él, sométase a Él. Y Él se va a encargar de lo tuyo. Dios te va a bendecir. Amén, iglesia. Una fe inquebrantable tapa la boca de los leones, derrumba obstáculos y remueve barreras. A su nombre, vaya conmigo, Hebreos, aleluya, capítulo 11, aleluya. Oiga lo que dice la palabra, Hebreos 11:30. Aleluya. Dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Bará, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon boca de leones, apagaron fuego impetuoso, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad. Se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejército extranjero por fe. Por eso cuando tú pones tu fe en tu Dios, todas estas cosas son posibles para ti. Gracias. Hay que tener fe. La decisión que hizo Daniel fue en fe, sabiendo a quién él le servía. Oiga, cuando usted trabaja en una empresa y su jefe le dice a usted: mira, usted puede ser el supervisor, necesito que me haga un favor. Dígame, jefe, tengo que salir, mi carro está sucio, ¿me lo puede lavar? Tu orgullo te va a decir: yo lavar carro, mejor que me boten. Yo se lo lavo. Porque él puede ser que te esté probando a ti, para decirte: yo me voy a retirar de esta empresa, tú vas a ser el primero. A su nombre. A su nombre, iglesia. A su nombre. Cuando tú haces lo que a Dios le agrada, escuche bien, tú vas a hacer cosas grandes. Por eso el mismo Jesús dijo: yo me voy, pero ustedes van a hacer cosas aún mayores. Pero estas cosas mayores no son para cualquiera, amado. Son para aquellos que le han creído a Él, para aquellos que andan en fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Este es un camino de fe. Amado, a través de bosqueo bíblico aprendemos, escuche bien, que al igual que el tiempo de Daniel,
Los poderes del enemigo continúan tratando de separarnos de la presencia de Dios. Eso es lo que quiere el enemigo, separarte de la presencia de Dios. Cuando usted vino a los caminos de Dios, sucedieron tres cosas. Usted fue regenerado, usted fue santificado, amado, usted fue justificado. Pero usted tiene que consagrarse. Si usted no se consagra, usted no va a crecer. Si usted no busca a Dios, usted no va a madurar. Amado, no se va a ver el fruto en su vida. El enemigo va a querer robar la semilla que fue puesta en usted, amado, para que no crezca. Y se va a dejar apartar de las cosas de Dios. Y el enemigo lo va a ahogar. Y usted no va a crecer. Y usted va a morir espiritualmente. El enemigo no va a descansar hasta separarlo a usted de Dios. Despierta, iglesia. Determine ser diferente y hacer las cosas que a Dios le agrada. Que Dios te bendiga. Yo no voy a llamar a nadie para el altar, porque esto es algo suyo personal con Dios. Usted puede venir aquí al altar y me puede llorar. No, son lágrimas de cocodrilo. Usted tiene que tomar la determinación, usted que quiere ser diferente con Dios. Ahora, yo quiero hacer un llamado de salvación. Si hay una vida que todavía no se ha arrepentido, escuche bien, y hoy quiere entregar su corazón a Cristo, con mucho gusto vamos a orar por usted. ¿Hay una vida en medio nuestro? ¿O alguien que se quiera reconciliar con el Señor? Hay gente que están supuestamente en el evangelio, pero están apartados de Dios y necesitan reconciliación. Yo quiero orar por ti en este día. Quiero orar por ti. Reconciliación, salvación. Gloria a Dios. Hay poder en Jesús. Póngase sobre sus pies. Hoy más que nunca, Señor, yo te amo. Hoy más que nunca, Señor, te necesito. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte que te amo. Más que nunca, Señor. Una vez más, hoy más que nunca, Señor, yo te amo. Dígaselo al Señor. Dígale, en medio de este mundo tan perverso, yo te necesito. Dígaselo al Señor. Aleluya. Sí, Señor, que te amo más que nunca. ¿Cuántos se atreven a decirle al Señor te amo? Dígaselo al Señor te amo. Una vez más, hoy más que nunca, Señor, yo te amo. Hoy más que nunca, Señor, te necesito. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte que te amo más que nunca, Señor. Te amo, te amo, te amo. Eres la rosa de Sarón.
Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Si no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiese conocido Una vida para Cristo. al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera, si yo aquí no te estuviera, si no hubiese conocido Al Dios que me ama. Gracias, Señor. Dios, levante sus manos al cielo. Padre de toda gloria, de amor, de poder y misericordia, te damos gracias, Señor, en este día.